Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos en este día compartir la palabra de Dios. La palabra del Señor es el consejo para para toda la humanidad, pero especialmente para los que hemos aceptado a Cristo. Por eso necesitamos escudriñar, necesitamos entender, comprender lo que la palabra nos enseña, pero también poder llevarla a cabo, y es lo que nos enseña la palabra de Dios, y es por eso que estamos llevando en una forma consecuente o una secuencia en los salmos, y una forma en la cual podemos estar aprendiendo y al mismo tiempo nos está animando, nos está fortaleciendo y nos está instruyendo. Por eso hemos compartido y estamos compartiendo, y repito esto, hermanos, porque la palabra de Dios es la que necesitamos cada día. Y su palabra es la que nos llena de esperanza, la que nos llena de su presencia. Su palabra es la que nos llena de fuerza cada día, cuando los momentos vienen duros, cuando las situaciones están golpeando sobre nuestra vida. Uno de los libros que más nos anima a confiar en Dios, que es toda la Biblia, pero los salmos. Por eso estamos llevando una secuencia junto a mi hermano Franklin, lo que son los salmos, y en esta ocasión me toca el Salmo 52. El Salmo 52 nos habla de la maldad del hombre, o el regocijo de la maldad en el hombre, y también el que se goza en Dios, el que confía en Dios, el que se agarra de Dios, el que confía en uno mismo y se goza en la maldad. Porque la maldad destruye. Y una de las cosas o de los puntos que nos está hablando es precisamente de dónde proviene la maldad y de dónde se expresa la maldad. Y es parte de lo que vamos a estar compartiendo. Y para entrar a este salmo, quiero hacer una oración junto con ustedes, los que ya están conectados. Una vez más, Dios me les bendiga, y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por permitirnos compartir tu palabra en este momento. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos hables, que nos escudriñes nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, para que tu palabra, Señor, penetre en cada uno de nosotros y quite de raíz todo lo que no te agrade, y quite, Señor Padre, todo lo que no te honre, y háblanos, Espíritu Santo, y enséñanos y ayúdanos a llevar a cabo cada una de tus enseñanzas, cada una de tus ordenanzas, cada uno de tus mandamientos, cada palabra que tú nos has dejado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Y precisamente este salmo es un contraste de lo que es el hombre malo, o el que hace maldad, y el regocijarse en maldad, y el que confía en Dios, en el que se agarra de Dios, en el que cree en Dios, como usted y yo, hermanos, que creemos en Dios, que nos agarramos de Dios. Pero también nos da la otra contraparte, lo que es el hacer lo malo. Muchos de nosotros un día vivíamos haciendo lo malo, y a veces intencionalmente, algunos otros no intencional, pero hacíamos lo malo, lo que desagradaba a Dios. Y este salmo precisamente nos enseña, el versículo 1 del Salmo 52, ¿por qué te jactas de maldad? Y cuando nos habla de jactar en la maldad, nos habla precisamente del hombre que se goza en hacer lo malo, del hombre que hace lo malo y se jacta todavía. Yo lo hice, y esto es lo que hice. Y hay otros que inconscientemente se jactan en haber hecho algo, y es malo, y es destructivo, afecta a otra persona, afecta a una persona. Y por eso nos habla de la jactancia del que hace lo malo. Recordemos, hermanos, que la raíz de todo esto, de la maldad, del pecado, viene del engaño de Satanás sobre el ser humano. Viene de Satanás, el padre de la mentira, el engañador, el que ha venido a destruir. Y de ahí viene la maldad
hacia el ser humano la tomó, entró la maldad al ser humano y después sale del corazón los malos pensamientos, de la persona sale la maldad, porque desde ahí entró el pecado en el ser humano. Por eso ya todos nosotros, sin conocer a Cristo, nuestra naturaleza, nuestra inclinación es hacer lo malo. Pero hay unos que se jactan de hacer lo malo. Y por eso el salmista está hablando en este versículo: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderosos? Y aquí, aunque nos habla de los poderosos, es todas las personas, no solamente los poderosos, que se jactan de hacer lo malo. Pero el versículo, siguiendo el versículo, dice: la misericordia de Dios es continua. Por eso hablaba del contraste de la maldad y del contraste de la misericordia de Dios. En este primer versículo nos habla de un contraste. Después del versículo 1 al 5 nos habla de la maldad, y del 6 al 9 nos habla del que confía en Dios. Y en este entonces nos habla de la misericordia de Jehová. Porque si no fuera por su misericordia, hermanos, quién sabe qué sería de nosotros. Y aún todavía la misericordia de Dios nos sostiene, es la gracia de Dios, el favor de Dios que cada día nos ayuda a seguir adelante. El versículo 2 nos habla de dónde sale y cómo funciona la maldad, la jactancia de hacer lo malo. El versículo 2 dice: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Y así es la lengua, hermanos, cuando está hablando y nos dice: agravio maquina tu lengua, es decir, está viendo a ver lo malo que puede hacer, y la lengua lo está, dice, en la lengua lo expresan lo que hay en la maldad del ser humano. Y la lengua, hermanos, es como la carta de Santiago nos habla que es un miembro, y es interesante, es un miembro del cuerpo. Miembro del cuerpo físicamente, pero también es parte del cuerpo espiritualmente, porque en el cuerpo es un ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo como iglesia. Somos el cuerpo, y el cuerpo se forma también incluyendo la lengua, pero una lengua dominada, hermanos, por el Espíritu Santo. Aunque hay de todo, hermanos, hay de todo, ya lo vamos a estar hablando más adelante. Entonces dice: como navaja afilada hace engaño, amaste como navaja afilada hace engaño. Y la lengua, aunque aquí nos habla del que hace lo malo en general, tomando en cuenta al que no conoce al Señor y al que conoce al Señor, en general la lengua es un miembro que cuando planifica lo malo, la lengua lo lleva a cabo. Y la palabra en Santiago nos dice que es un miembro que es como un pequeño fuego que hace tanto daño. Enciende el fuego, una pequeña llama enciende un fuego. Y lo que planifica, las palabras. Por eso el hombre que es precisamente lo que nos lleva a Santiago, el hombre con la misma boca puede, y muchas veces lo hace, con la misma boca habla de Dios, bendice a las personas, predica, ora y glorifica, pero con la misma lengua puede maldecir, puede planificar, puede ser grosero, puede ofender, puede dañar, con la misma lengua. Y eso es precisamente lo que hay en el hombre o en el ser humano, pero aclarando, en el cristiano no debería, digo no debería porque ya vamos a ir a la carta de Santiago, no debería, pero el hombre que planifica, dice el versículo 2, agravios maquina su lengua. El que maquina, el que planifica, el que está pensando con su lengua, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo puedo hacerle daño? Si me la hizo, me la tiene que pagar. Y está planificando. Y está maquinando qué es lo que tiene que hacer. Por el otro lado, cuando la persona está maquinando, el enemigo le está dando fuego, le está dando cuerda, como uno dice, le está dando, dale. Y la lengua, hermano, siempre digo que yo de la lengua no me canso. Me canso del cuerpo, los ojos, pero la lengua no se cansa.
habla y habla. Por eso es un miembro, hermanos, que podemos utilizarlo para bendecir o para hacer daño. Hasta para maldecir podemos utilizar. Pero eso no quiere decir que como cristianos tengamos que hacerlo. No. Y quiero dejar bien claro, los miembros del cuerpo que le pertenecen a Cristo no están para maldecir, están para bendecir, para predicar, para hablar de Dios, para compartir de la gracia, no para ofender, para dañar, para chismear, para... No. Un libro que nos habla del instituto dice que no es para cuchicheo, es decir, para estar dándole. No. El que planifica lo malo, sí. El hombre malo, el que hay engaño, el que hay maldad, dice, eso es, planifica con su lengua. Pero el versículo 3 dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Va siempre en un contraste. Amaste el mal más que el bien. Y eso es la persona que se inclina a lo malo. La mentira más que la verdad. Es decir, le gusta andar, le gusta la mentira. Y nosotros sabemos, ahora que la palabra la tenemos completa, que el padre de la mentira, nos dice nuestro Señor, el padre de la mentira es el enemigo. Y cuando nosotros hablamos mentira, estamos hablando del diablo, porque eso es la mentira, él es la mentira. Cuando hablamos la verdad, estamos hablando de Cristo. Por eso él dice, yo soy la verdad y la vida. Cuando nosotros hablamos de la verdad, estamos declarando a Cristo, estamos viviendo para Cristo. Pero cuando hablamos mentira, estamos hablando de Satanás, estamos hablando del enemigo, porque él es la mentira. La vida Cristo, la mentira Satanás. Por eso, hermanos, cuando nos habla en este versículo, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, son consejos que nos enseñan de que el hombre, cuando planifica, cuando está maquinando y se inclina por la maldad, prefiere la maldad que el bien. El hombre. Por eso el versículo 4 dice, has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. Y hasta aquí nos está hablando acerca de la lengua. Y quiero ir a lo que es la carta de Santiago. En el capítulo 3, hermanos, quiero compartir lo que es una lengua engañosa. Y por eso aquí ya no está hablando solamente a los que no conocen a Cristo. Aquí está hablando a los hermanos. Y voy a leer solo unos versículos para no leer todo el capítulo 3 que nos habla acerca de la lengua. O del versículo 1 al 8, pero voy a comenzar del versículo 5, hermano. Y dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego, es decir, un pequeño miembro, la lengua que habla. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es interesante lo que nos habla en estos versículos, y vamos a ir ahorita al Salmo 52 que nos habla también. Y dice, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Está diciendo la carta de Santiago. En el capítulo 3, versículo 9, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Y ahora sí aconseja. Él está diciendo lo que no deben de hacer. Y ahora sí dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Y esto lo está hablando a los hermanos. Esto no puede ser así. De una misma boca no puede salir
palabras de bendición y palabras de maldición. En una boca no puede salir verdad y puede salir mentira. Les está diciendo, hermano, con una boca no podemos bendecir a Dios y maldecir a nuestro hermano, que es la imagen a nuestro Dios. Y por eso le está diciendo, no puede, así no debe ser, así no puede ser. Por eso está diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así. Por eso dice, no debe ser así. Y cuando le habla a los hermanos es porque algo de esto estaba pasando. Dice, no debe ser así. No podemos bendecir a Dios y maldecir a nuestro hermano. No se puede. Por eso dice el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, agua salada y dulce. Y es lo que el escritor de Santiago está hablando. Y nos está diciendo, de una boca no puede salir agua salada ni agua dulce. O sale bendición o sale maldición. Pero no puede salir las dos cosas. Y se lo está diciendo a los hermanos. Hermano, la lengua tiene que... la única forma de domarse es el Espíritu Santo. Dios es la única forma. De otra forma, esta lengua nos mete en muchos problemas. Es fácil hablar. El problema es que cuando usted y yo soltamos la palabra, no hay forma de volverla. No hay forma que la agarre, hermano. No hay forma como volverla. Quisiera uno, pero ya nos metió en 1000 problemas. Y más, hermanos, cuando comenzamos cuando comenzamos, hermano, el cuchicheo. Y mira, hermano, hablar en este caso, que nos habla a la iglesia, a los hermanos. Si yo no tengo nada que hablar, si yo no puedo hablar, si yo voy a hablar para ayudar a mi hermano, gloria a Dios. Pero si yo no voy a hablar para ayudar a mi hermano, mejor no le estorbo. Mejor no lo afecto. Mejor no lo ofendo. Mejor no levanto calumnia. Mejor no hablo. Si yo voy a ayudarle, si yo voy a ser el instrumento que Dios va a utilizar para levantarle, para ayudarle, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios que sea usted. Pero es cierto, la lengua es el miembro del cuerpo también, la cual puede utilizarse para bendecir el cuerpo, para bendecir a Dios, pero también si utiliza mal, si deja que la naturaleza la dome, se sale agua, como dice la carta de Santiago, agua amarga, es decir, maldición. Y maldición no es solamente la palabra que uno pueda proclamar, sino son las cosas que producen destrucción, lo que trae maldición a nuestras vidas. Por eso con las palabras, hermanos, tenemos que tener cuidado lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, porque a veces nos metemos, esta lengua nos mete en problemas a veces sin pensarlo. Precisamente por no pensarlo nos metemos en problemas. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que les dice? El versículo 5 dice, por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Cuando hablamos acerca de que Dios va a traer en esta ocasión destrucción, hermano, sabemos que tenemos un Dios misericordioso, pero también un Dios justo. Y la justicia de Dios demanda justicia. Dios es justo. Y va a haber un día que Satanás, su demonio, Dios los va a llevar a la condenación. Va a traer justicia, les va a traer juicio a ellos. Pero también a nosotros, si nos portamos, bueno, al que hace maldad, al que se inclina a hacer maldad, porque usted y yo podemos
equivocarnos, cuando digo equivocarnos, pecar, pero ponernos a cuentas con Dios, arrepentirnos delante de Dios. Y el Salmo 51 hablábamos del verdadero arrepentimiento, no un arrepentimiento de poder calmar la conciencia, oh ya estoy tranquilo y después sigo con lo mismo, no, estoy hablando de un cambio de mentalidad, de corazón, de ser, de todo, que un cambio de reino, es decir, ya no reino yo, sino ahora Cristo reina en mí, un cambio de todo. Por eso, indudablemente Dios va a traer juicio a toda la humanidad. Su justicia, cuando hablamos de juicio, es la justicia de Dios sobre la maldad, sobre el hombre que se inclinó a hacer lo malo, sobre los demonios, sobre todo lo que se inclinó a hacer la maldad, porque es la justicia de Dios que va a traer justicia. Para decirlo un poco más claro, va a traer justicia. El que hace lo malo, le va a ir mal. El que hace bien, le va a ir bien. Esa es la justicia de Dios. Va a ser justificado porque precisamente justificados por la sangre de Cristo. Pero también hay una parte de nosotros de obedecer a Dios. Por eso aquí entra la otra contraparte o el contraste. En el versículo 6 dice, verán los justos y temerán, se reirán de él. Y te dice, verán los justos y temerán. Y así, hermano, los justos, nosotros sabemos que somos justificados por la sangre de Cristo, pero también nosotros comenzamos a caminar en el Señor en obediencia a Él, a vivir para Él, a controlar esta lengua, a controlar esta mente, que reine, que la mente de Cristo esté en nosotros. Que la lengua sea para bendición y no maldición. Que el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas intenciones, todo del ser humano. Que sea, cuando reina Cristo, cuando ha sido transformado, sale bendición. Y que no salgan las cosas malas. Pero depende de quién reine en el corazón de la vida de la persona, eso va a salir. Por eso dice, no puede salir de una misma fuente agua amarga y agua dulce. Si está Cristo, hermano, de usted y de mí, va a salir amor. Pero si no está Cristo, lo que va a salir va a ser mentira, engaño, amargura, resentimiento y todo esto. Y la lengua le va a dar, le va a dar, hermano, le va a dar. Hasta más no poder. No le cuesta hablar. El problema es que es detenerla. Ese es el problema. Pero los justos, dice la palabra en el versículo 6, verán los justos y temerán. Es decir, hermano, nosotros tememos a Dios. Y como tememos a Dios, tenemos que obedecerle. La obediencia trae bendición. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la victoria a nuestro Dios. Y en esto nos dice, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Y cuando dice se reirán, no es que se goza en lo que va a hacer, no. Porque todos nosotros como hijos de Dios tenemos la justicia de Dios, tenemos que gozarnos en que Dios es justo y va a traer justicia hasta sobre nosotros los seres humanos. Sobre todo va a traer la justicia. Y si nosotros que fuimos justificados por la sangre de Cristo nos mantuvimos agarrados de él, verán los justos y temerán, entonces vamos a temer delante de Dios. Pero el que hace lo malo, hermanos, va a traer Dios justicia, corrección, va a traer juicio en su tiempo, lo va a traer. Ya está establecido, ya está declarado en la palabra de Dios. Por eso el que teme a Dios es diferente. El versículo 3 dice, el versículo 7 dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Así va a ser el hombre, que va a ser, va a traer destrucción. El que confía en su mano, el que confía en sí mismo y no confía en Dios. Todo hombre, todo ser humano, Dios va a traer justicia sobre él, juicio sobre él. El que no puso a Cristo como su roca, el que ignoró en su vida mientras tuvo la oportunidad a Cristo. Y esta es una verdad.
Es algo que Dios ha establecido. Por eso cada día, hermanos, al escudriñar la palabra de Dios, tenemos que agarrarnos de Dios, mantenernos, porque esas son parte de las promesas de ser justificados, de que hemos sido justificados, pero que vamos a estar con Cristo por la eternidad, por siempre, hermano. Por eso cada día tenemos que agarrarnos de Dios, mantenernos firmes en la presencia de Dios. Por eso el versículo 18 dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y el olivo, hermanos, para los hermanos de Iglesia Monte de los Olivos, como olivo en la casa de Dios, hermano. Y el olivo era una planta que se utilizaba para el pueblo de Israel, y era una planta que se mantenía más que toda semilla, más fuerte aún en las sequías. Pero él dice, no solamente el olivo, solamente en el campo, sino, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Es decir, hermano, como planta junto a las corrientes de agua viva, está diciendo, yo estoy plantado en la casa de Dios. Por eso usted y yo, hermano, estamos en la roca que es Cristo. Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro sustento, ese es nuestro ayudador. Sabemos, hermano, que estamos en pandemia, sabemos que pasamos problemas, situaciones difíciles, duras, pero hermanos, si nosotros estamos plantados en la casa del Señor, en la casa de Dios, si nosotros estamos plantados en Cristo, si Cristo reina en nuestro corazón, dice, somos como olivos verdes, hermanos, que estamos confiando en Dios, que estamos seguros en la presencia de Dios, hermano. Ahí nadie nos va a mover, a pesar de todo lo que truene, hermano. Como dijo aún el escritor de Job, o Job, dijo, aunque él me matare, yo le alabaré, yo le serviré. Hermano, y aunque eso va a pasar, aunque, hermanos, entreguemos nuestra vida, un día Dios nos va a llamar, tal vez no sea cuando Él venga, sino antes. Pero aún así, estar en la roca que es Cristo, eso nos va a mantener firmes en Él. Y en vez de que nuestra lengua se queje, va a dar gloria a Dios. ¡Aleluya! Vamos a poder adorarle y seguir confiando en nuestro Dios, que es un Dios verdadero. Y culmino con este versículo 9, hermanos. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Y esto es lo maravilloso, hermano. Hay siempre, en un hombre que teme a Dios, hay una alabanza, hay una adoración, hay una exaltación a nuestro Dios. Los salmistas siempre, los escritores de los salmos, en cada uno de ellos, siempre nos están hablando de adorar a Dios, de exaltar a Dios. Pero en la justicia de Dios uno se goza, porque precisamente somos justificados inmerecidamente por la sangre de Cristo, porque no lo merecíamos, pero por eso hay una palabra de agradecimiento. Y hermanos, a veces no hay ni palabras suficientes para agradecer todo lo que Dios hace, pero dice la segunda parte, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tu santo. Hermano, en esta tarde, lo que es bueno es esperar en Dios. Fuera de Dios no hay salvación. Fuera de Dios no hay ayuda. Por eso, en esta tarde, agárrese de Dios. La maldad trae destrucción. La vida, confiar en Dios, trae vida eterna. Cristo Jesús nos trae la vida eterna. Sé, hermanos, que muchos de nosotros pasamos problemas. La mayoría ni sabe los problemas que usted pasa o pasamos, pero Dios sí, Cristo sí, y Él está con usted para ayudarle. Por eso nos enseña, hermano, es como olivo verde plantado en la casa de Dios, hermano. Es decir, sobre la roca que es Cristo. En el Antiguo Testamento el salmista lo está expresando para la casa de Dios. Pero hoy nosotros lo decimos en Cristo Jesús, que Él es nuestra roca. Ahí es donde estamos cimentados. Y ahí, hermano, somos verdes o enverdecemos.
en Cristo Jesús, frondosos en tiempo de sequía y en tiempo de abundancia. En Cristo Jesús, hermano, el gozo no se acaba en Cristo Jesús. Pero fuera de Él, lo que hay es maldad. Hay engaño, hay con nuestra lengua, hay destrucción, o podemos traer mucha destrucción. Por eso, hermano, en esta tarde, y amigo, quiero invitarle a usted que va a estar viendo este mensaje, o si está conectado en este momento, quiero hacerle esta invitación para que pueda permitirle a Cristo ser el que gobierne su vida, el que gobierne su ser, el que gobierne su lengua, el que gobierne su mente, el que gobierne su corazón. Y la única forma es que usted le permita a Cristo, quien dio su vida por usted, para que venga y reine en su corazón. Y si usted quiere hacerlo, yo le pido que alce su mano y pueda yo guiarlo en esta oración que usted va a hacer delante de Dios. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que soy un pecador, Señor, y que sin ti no puedo alcanzar justicia, no puedo ser justificado, no puedo gobernar mi lengua, no puedo vivir en santidad, no puedo, Señor. Por eso yo te pido en este momento que vengas a mi corazón y reines en mi vida, en todo. Por eso yo reconozco que tú diste tu vida por mí, Señor, en la cruz del Calvario. Pagaste el precio por mis pecados. Y en este momento te pido que vengas y reines. Y yo te acepto como mi único y gran Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amigos, si usted hizo esta oración, ahora es parte de la familia de Dios. Es hijo de Dios y familia de los hijos de Dios. Y también quiero pedirle si puede enviar su información a través de estos medios y poder comunicar con usted. Hermano, en medio de las luchas, en medio de las situaciones, nosotros decidimos qué camino agarrar o tomar. El camino de maldad, donde la lengua no hay quien la pare, o el camino de vida eterna, donde la lengua tiene que estar sometida a la voluntad de Dios, tiene que estar gobernada. Como dice la carta de Santiago, hermanos, esta lengua tiene que dejar de andar cuchicheando, chismeando, hablando cosas que no edifican. Por eso, hermano, nosotros decidimos qué camino queremos tomar, el de la vida o el de la muerte, el del engaño o el de la verdad, que es Cristo. Por eso nosotros decidimos, y la mejor decisión es seguir al de Cristo. Y en medio de estas luchas, en medio de estas batallas que nosotros enfrentamos, pasamos, y que Dios sabe las situaciones, las luchas, los problemas que usted esté pasando, hermano, Dios lo sabe. Y por eso no está solo, no está solo. Aun cuando usted sienta que está solo, no está solo. Cristo Jesús está con usted. Por eso, hermano, a pesar de la situación y las luchas que usted esté pasando, pónganlo en las manos de Dios en este momento. Y permítame unirme a su oración delante del Señor, porque tenemos un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios que está atento de todas sus situaciones. Y si es usted, levante su mano ahí donde está y permítame orar un momento. Señor Jesús, pongo delante de ti cada hermano, cada hermana, cada joven, Señor, delante de tu presencia. Tú sabes las luchas, sabes los problemas, Señor. Hay algunos que tal vez están luchando con su lengua, Señor. Hay algunos que están luchando con otras actitudes, Padre. Hay algunos que están luchando con su mente. Hay algunos que están luchando batallas. Hay algunos que están luchando en su corazón con heridas, Señor. Hay algunos que están luchando con tantas situaciones en este momento. Y tú sabes, Padre,
Por eso te pido en este momento que seas tú, Señor, Padre, poniéndolos a cada uno, como dice el salmista, a pesar de todo en lo que él miraba alrededor y hablaba de la maldad, Señor, que había, que se ha puesto cada uno, Señor, como olivo verde en tu casa, Dios, que florezca siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Fortalécele, ayúdale, renuévale, Señor, en todo momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por sus vidas en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, Dios me les bendiga y le damos gracias a Dios por su palabra. Recuerde que su palabra es viva y eficaz y es la regla y la regla de conducta para cada uno de nosotros, para cómo nosotros tenemos que vivir, para cómo nosotros tenemos que dirigirnos. Y es mejor vivir en la vida que Cristo y no en la maldad. Así que, hermanos, Dios me les bendiga y así quedamos despedidos.